Todos en la sala contuvieron la respiración. Se podía escuchar caer un alfiler en el club más peligroso de Nueva York. Lorenzo Valentí, el hombre al que llamaban el carnicero de Brooklyn, tenía su mano envuelta alrededor del cuello de una mesera que temblaba de miedo. Lorenzo no quería una disculpa. Lorenzo quería entretenimiento. Apuntó el cañón de su pistola hacia el viejo piano de cola cubierto de polvo, en el rincón del salón, y siseó: «Toca algo, cariño. Si me aburres, mueres». Lorenzo pensaba que se estaba burlando de una don nadie torpe. No tenía idea de que la mujer que estaba frente a él era el fantasma de un pasado que él creía enterrado. Una prodigio que lo había perdido todo, excepto su talento. Lo que ocurrió después no solo le salvó la vida a ella. Puso de rodillas al hombre más poderoso de la ciudad. Esta es la historia de Sophie Bennett. La lluvia golpeaba contra las ventanas ennegrecidas del Gilded Cage, un exclusivo club nocturno solo para socios, escondido entre las sombras del Meatpacking District. Adentro, el aire olía a cigarros costosos, a cuero y a miedo. Sophie Bennett se acomodaba el delantal, con las manos temblando levemente mientras equilibraba una bandeja de vasos de cristal. Llevaba 3 semanas trabajando ahí, y cada turno se sentía como caminar sobre la cuerda floja, encima de un pozo lleno de víboras. La clientela no solo era rica, era peligrosa. Hombres con trajes de seda italiana y una mirada completamente muerta por dentro. Pero las propinas eran en efectivo, y nadie pedía verificación de antecedentes. Para una mujer que intentaba desaparecer, el Gilded Cage era perfecto. La mesa 4 necesita otra ronda. Ya. El gerente del salón, un hombre mezquino llamado Rick, le siseó al oído. Y no lo mires a los ojos. Rick no tenía que aclarar de quién hablaba. El ambiente del club había cambiado por completo en el instante en que Lorenzo Valentí entró por la puerta. La música bajó de volumen. Las risas sonaban más forzadas. Enzo era el don de la familia Valentí, un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo desde el Bronx hasta Staten Island. Se sentó en el gran reservado circular, en el centro del salón, flanqueado por 2 guardaespaldas que parecían tallados en granito. Sophie respiró hondo, mantuvo la mirada baja y se acercó a la mesa. «Caballeros», murmuró, con la voz apenas audible. Se estiró para colocar un vaso recién servido de Macallan 25 frente a Enzo. Enzo ni siquiera levantó la vista. Estaba encendiendo un cigarro, y la llama iluminaba los ángulos afilados y depredadores de su rostro. Era devastadoramente atractivo, de la misma forma en que una tormenta es hermosa justo antes de destruir tu casa. Cabello oscuro, ojos aún más oscuros, y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, que solo añadía a su encanto amenazante. Justo cuando Sophie dejaba el vaso en la mesa, uno de los guardaespaldas, un bruto llamado Rocco, soltó una carcajada por un chiste y estiró el brazo bruscamente. Su mano pesada chocó contra el codo de Sophie. La bandeja se inclinó. El tiempo pareció congelarse. Sophie observó con horror cómo el líquido ámbar salía disparado del vaso, salpicando directamente la solapa del impecable traje gris carbón de Lorenzo Valentí. Todo el club quedó en absoluto silencio. El pianista del rincón se detuvo a mitad de un acorde. Enzo se quedó paralizado. Bajó lentamente la mirada hacia la mancha que se extendía en su chaqueta, y después levantó los ojos hacia Sophie. Sus ojos estaban completamente vacíos de calidez humana. «Lo siento mucho, señor», tartamudeó Sophie, tomando una servilleta e intentando instintivamente limpiar el desastre. «Fue un accidente». Rocco le sujetó la muñeca, retorciéndosela con fuerza. «No lo toques». Enzo levantó una mano, y Rocco la soltó al instante. Enzo se puso de pie, alzándose sobre ella como una torre. Se desabotonó la chaqueta y la lanzó sobre el asiento detrás de él. Miró a Sophie como si fuera un insecto que no lograba decidir si aplastar o estudiar. «Rick». Enzo ladró el nombre. El gerente corrió hacia ellos, sudando profusamente. «Señor Valentí, lo siento muchísimo. Ella es nueva. Es torpe. La voy a despedir de inmediato». «Yo». «Silencio», dijo Enzo en voz baja. Y Rick cerró la boca con un chasquido audible. Enzo se acercó más a Sophie. Podía oler su miedo, pero debajo de ese miedo, olía algo más. Vainilla.
Y desafío. Ella temblaba, sí, pero no había salido corriendo. Miraba fijamente su pecho, evitando encontrarse con su mirada. Pero se mantenía firme. Arruinaste un traje de $5.000, dijo Enzo, con la voz reducida a un rugido bajo. ¿Cómo piensas pagarlo, ragazza? Puedo trabajarlo, susurró Sofie. Enzo soltó una risa seca, sin humor alguno. Tendrías que trabajar aquí un año entero solo para pagar los botones. Miró alrededor del salón, aburrido. Había venido ahí para relajarse después de una reunión agotadora con la mafia rusa. Y ahora estaba mojado y molesto. Sus ojos se posaron sobre el piano de cola en el rincón. El pianista habitual, un anciano llamado Arthur, había huido del banquillo en el instante en que se derramó la bebida. Una idea cruel se formó en la mente de Enzo. Quería ver a esta chica retorcerse. Quería quebrar esa pequeña chispa de desafío que sentía en ella. ¿Sabes? Dijo Enzo, rodeándola. Rick me dice que eres inútil, torpe, un desperdicio de espacio. Sofie no dijo nada. Pero tal vez tengas talentos escondidos. Enzo le tomó la barbilla, obligándola a mirarlo. Sus ojos eran de un verde impactante, muy abiertos y aterrorizados. Tocas el piano. Señaló hacia el instrumento. El corazón de Sofie golpeaba contra sus costillas. No había tocado un piano en 3 años. Desde el incendio. Desde que su padre murió y ella dejó de llamarse Sofía Castellón, la hija de un juez deshonrado. Había enterrado esa vida. ¿No? ¿Mintió? Enzo sonrió, mostrando dientes blancos y perfectos. Era una sonrisa de lobo. Creo que estás mintiendo. Tienes dedos largos. Dedos de pianista. Sacó su pistola de la funda, una bereta negra y elegante, y la dejó caer sobre la mesa con un golpe pesado. El salón entero contuvo el aliento. Aquí está el trato, anunció Enzo, con una voz que llegaba a cada rincón del club en silencio. Te sientas en ese banquillo. Tocas algo que valga mi tiempo. Si me entretienes, olvido lo del traje. Hasta podría darte propina. Se inclinó hacia ella, con los labios rozándole la oreja. Pero si te niegas, o si tocas como una niña, Rocco te llevará atrás y te enseñará una lección de respeto. Nos entendemos. Sofie miró la pistola, luego a Rocco, que tronaba los nudillos. Miró a Rick, que apartó la mirada, negándose a ayudarla. No tenía otra opción. Entiendo, susurró. Bien. Enzo volvió a sentarse, cruzó las piernas y tomó un sorbo de su bebida. Impresióname. El camino hacia el piano se sintió como una marcha hacia la horca. Sofie podía sentir los ojos de todos los peces gordos de Nueva York clavados en su espalda. Sentía sobre todo la mirada de Enzo, pesada, expectante, burlona. Se sentó en el banquillo de cuero. Todavía estaba tibio por el pianista anterior. Las teclas le sonreían como dientes blancos y negros esperando para morder. No lo hagas, gritó una voz en su cabeza. Si tocas como antes, él lo va a saber. Alguien podría reconocer tu estilo. Se supone que eres Sofie Bennett, una chica de Ohio que dejó la preparatoria, no Sofía Castellón, la prodigio de Juilliard. Pero la imagen de los puños pesados de Rocco relampagueó en su mente. Tenía que tocar. Solo tenía que tocar lo suficientemente bien para sobrevivir, pero no tan bien como para que la recordaran. Colocó las manos sobre las teclas. Sus dedos temblaban. Hoy, cariño, gritó Enzo desde el reservado. Se me está acabando la paciencia. Sofie cerró los ojos. Respiró hondo, inhalando el aroma de la madera vieja y el barniz. El instinto tomó el control. La memoria muscular, dormida durante 3 años, despertó de golpe. No empezó con algo sencillo. No podía. El miedo, la ira, el duelo de los últimos 3 años, todo se precipitó hacia la punta de sus dedos. Golpeó el primer acorde del preludio en do sostenido menor de Rachmaninoff. ¡Bam! Los acordes pesados y ominosos resonaron por todo el club como campanas de iglesia anunciando un funeral. Era oscuro, agresivo y técnicamente exigente. Enzo, que estaba levantando su vaso hacia los labios, se detuvo.
Bajó el vaso. Sophie olvidó el salón. Olvidó la pistola sobre la mesa. Olvidó que era una mesera. Estaba de vuelta en el conservatorio, vertiendo su alma en el instrumento. Sus dedos volaban sobre las teclas, un borrón de movimiento. La sección intermedia de la pieza, agitada, frenética, sin aliento, reflejaba el latido acelerado de su propio corazón. Tocaba con una violencia que dejó a todos impactados. Esto no era música de fondo. Era un grito de guerra. Se inclinaba hacia el piano, su cabello escapando del moño desordenado y cayéndole sobre la cara. Atacaba las teclas, extrayendo hasta la última gota de emoción del instrumento. En la mesa, Enzo Valentí permanecía inmóvil. Él sabía de música. Su madre había sido cantante de ópera, antes de que esa vida se la tragara. Sabía que lo que estaba escuchando no era simplemente bueno. Era de clase mundial. Era el tipo de talento que costaba miles de dólares por hora presenciar en una sala de conciertos. Pero era más que técnica. Era dolor. Podía escuchar una tristeza profunda y agonizante en cada nota. Resonaba con la oscuridad que él llevaba dentro. Por primera vez en años, algo tocó ese espacio frío y muerto en su pecho, donde alguna vez estuvo su corazón. Observó sus manos. Estaban marcadas, ásperas de tanto fregar mesas y lavar platos, y aún así se movían con la gracia de un cisne. ¿Quién era ella? Sophie golpeó los acordes finales, atronadores. El sonido quedó suspendido en el aire, vibrando contra las copas de cristal, antes de desvanecerse en un silencio absoluto. Durante 10 segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Sophie quedó desplomada sobre las teclas, con el pecho agitado y el sudor perlándole la frente. La realidad de lo que había hecho cayó sobre ella como un peso muerto. Se había expuesto. Les había mostrado lo único que le quedaba. Lentamente, el sonido de una sola persona aplaudiendo rompió el silencio. Clac. 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 Sophie se dio la vuelta. Enzo estaba de pie. Ya no sonreía. Su expresión era intensa, indescifrable. Caminó hacia el escenario, ignorando a sus guardaespaldas que se apresuraron a seguirlo. Se detuvo justo al lado del banquillo del piano. Sophie levantó la vista, aterrada de que la fuera a golpear por tocar demasiado fuerte, por ser demasiado. En cambio, Enzo estiró la mano y le colocó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Sus dedos ardían contra la piel fría de ella. Eso no fue una mesera tocando, dijo Enzo en voz baja. Su voz, ya sin rastro de la burla que había usado antes. ¿Quién eres? Solo soy Sophie, tartamudeó, retrocediendo. Mentirosa, susurró él. Se giró hacia el salón, que seguía en shock. Todos afuera, ordenó. Pero jefe, empezó Rocco. No hemos terminado él, dije afuera, rugió Enzo, golpeando la tapa del piano con la mano. El sonido restalló como un disparo. Despejen el salón. Ahora. Las sillas rasparon el piso, la gente salió corriendo. En menos de 2 minutos, el Gilded Cage quedó vacío, salvo por Sophie, Enzo y sus 2 guardias parados junto a la puerta. Enzo se volvió hacia ella. El aire entre ellos crepitaba de electricidad. La miró, no como una empleada, sino como un rompecabezas que estaba desesperado por resolver. Me debes un traje, dijo, con la voz convertida en un ronroneo seductor. Pero creo que encontré otra forma de que pagues tu deuda. Sophie se puso de pie, con las piernas temblorosas. Debería irme. Mi turno terminó. Tu turno termina cuando yo lo diga. Enzo se acercó más, arrinconándola contra el piano. La atrapó ahí, apoyando las manos en el borde del instrumento, a ambos lados de su cintura. No vas a ir a ningún lado, Sophie. Me perteneces ahora, hasta que descubra exactamente quién eres y por qué una virtuosa está sirviendo tragos a escoria como yo. No soy una virtuosa, insistió ella, aunque su voz carecía de convicción. Ya lo veremos. Enzo metió la mano al bolsillo y sacó un clip de dinero dorado. Desprendió un billete de $100 y lo metió en el bolsillo de su delantal, rozándole el pecho con los nudillos. Sophie jadeó. Considéralo un anticipo, dijo Enzo.
Mañana en la noche, no vas a atender mesas. Vas a tocar para mí. Solo para mí. ¿Y si me niego?, desafió Sophie, con una chispa del fuego de su padre regresando a su voz. Enzo se inclinó, con el rostro a centímetros del de ella. Podía oler el tabaco caro en su aliento. Entonces averiguo dónde vives, dijo, y hago las preguntas que quiera hacer. Y no creo que quieras que empiece a escarbar en tu pasado, ¿verdad? Porque unos ojos como los tuyos esconden secretos. Y a mí me encantan los secretos. Se enderezó, se arregló la corbata sin importarle la mancha, y le hizo una señal a Rocco. Llévala a su casa, ordenó Enzo. Asegúrate de que llegue segura a su puerta. Si intenta huir, tráela al penthouse. Mientras Enzo se alejaba hacia las sombras del club, Sophie comprendió, con el corazón hundiéndosele en el pecho, que no había tocado solamente una canción. Había tocado directamente en las manos del diablo. Y este diablo no solo quería su música. Quería su alma. El sol de la mañana no trajo alivio. Trajo consigo una camioneta negra con los vidrios polarizados. Sophie Bennett estaba sentada en el borde de su colchón hundido, en su diminuto estudio en Queens. Las paredes eran delgadas como papel, y vibraban con el sonido del televisor del vecino. Pero Sophie no podía escucharlo. Lo único que podía oír era el eco de la voz de Enzo Valentí. «Me perteneces ahora». Había pasado la noche entera mirando la puerta, esperando a que cayera el otro zapato. Había empacado una maleta con la intención de correr hasta la estación y tomar un autobús Greyhound hacia cualquier lugar. Montana, tal vez, o bien adentro de las Decoutes. Pero cuando abrió la puerta de su departamento a las 6 de la mañana, encontró a un hombre de traje oscuro parado en el pasillo, leyendo un periódico. No dijo una sola palabra, solo la miró de reojo y se tocó el auricular en el oído. La estaban vigilando. Estaba atrapada. A las 7 en punto de la noche, un golpe sacudió la puerta. Era Rocco. «El jefe está esperando», gruñó el hombre gigante. Sophie se alisó el sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano. Era lo más elegante que tenía, pero sabía que se veía barato. Tomó su abrigo y lo siguió. El trayecto hasta Manhattan transcurrió en silencio. Las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana. Estelas rojas y doradas que se sentían como barrotes de una prisión. El auto se detuvo, no en el Gilded Cage, sino frente a un elegante rascacielos de cristal con vista a Central Park, la Torre Valentí. Rocco la escoltó a un elevador privado. Mientras los números subían, del 40 al 50, al 60, el estómago de Sophie se le fue a los pies. Salieron directamente hacia un penthouse que olía a madera de teca y a dinero. La vista de la ciudad era imponente, un mar de diamantes desplegado abajo. Pero los ojos de Sophie se fueron directo al centro de la enorme sala. Ahí, sentado como una bestia negra sobre una alfombra persa, había un piano de cola Steinway modelo de era el Rolls Royce de los instrumentos. Enzo estaba de pie junto al ventanal que iba del piso al techo, con una copa de vino en la mano. Llevaba una camisa blanca de vestir, los botones superiores desabrochados, las mangas enrolladas dejando ver antebrazos marcados por músculos y tinta. No se dio la vuelta cuando ella entró. ¿Sabes cuánto cuesta un Steinway de? Sophie preguntó, con la voz reflejándose en el cristal. Como $200.000, respondió ella automáticamente, antes de poder contenerse. Enzo se dio la vuelta, con una sonrisa burlona jugando en los labios. Para una mesera que dice ser una desertora de la preparatoria de Ohio, tienes conocimientos bastante caros. Caminó hacia una mesa de centro donde había una carpeta manila abierta. Tomó una hoja de papel. Sophie Bennett leyó en voz alta. Nacida en Dayton. Padres muertos en un accidente automovilístico en 2018. Sin hermanos. Número de seguro social emitido sorprendentemente hace poco. Dejó caer el papel. Es una falsificación buena. Mi contacto en la policía de Nueva York dice que resiste un escaneo básico. Pero si escarbas más profundo, es un fantasma. Cerró la distancia entre ellos, con una presencia abrumadora. Sophie tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. ¿De quién huyes?, preguntó suavemente. Un exnovio. La ley.
¿O le robaste a alguien más peligroso que yo? No robé nada, dijo Sophie, con la voz temblorosa pero firme. Solo quería empezar de nuevo. Eso es un crimen. En mi mundo, los secretos son moneda de cambio. Y ahora mismo, tú estás en deuda. Enzo señaló el piano. Toca. Lo hice afinar esta mañana. Si me vuelves a mentir sobre tu talento, dejaré que Rocco te tire del balcón. La estaba probando. Quería ver si la noche anterior había sido solo cosa del azar. Sophie caminó hacia el piano. Se sentó en el banquillo mullido. Las teclas de marfil eran frescas y suaves. Aquel instrumento era una obra maestra. Rogaba por ser tocado. A pesar de su miedo, una chispa de emoción se encendió en su pecho. No había tocado un piano de esa calidad desde su último recital en Juilliard, antes de que el juicio de su padre lo destruyera todo. Empezó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven, el tercer movimiento, presto agitato. Era una tormenta de notas, veloz, furiosa, exigiendo precisión absoluta. Sophie dejó que su ansiedad se derramara en la música. Tocaba por el miedo de ser descubierta, por el padre que no pudo salvar, por la vida que tuvo que asesinar para sobrevivir. Sus dedos volaban, un borrón de movimiento golpeando las teclas con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo delgado. Enzo la observaba desde el sofá. Había esperado que fuera buena, pero esto era trascendencia. Vio cómo su rostro se contorsionaba de emoción, cómo se mordía el labio cuando el tempo aumentaba. Ella no solo tocaba notas. Estaba gritando en un idioma que solo él parecía entender. Enzo sintió una extraña opresión en el pecho. Era un hombre que trataba con violencia y vicio, y sin embargo, ahí había algo puro. Cuando ella terminó, el silencio del penthouse pesaba más que antes. Sofía, dijo Enzo. Sophie se congeló. Sus manos quedaron suspendidas sobre las teclas. Él había adivinado su nombre, o al menos la mitad. Ese es un nombre que te queda mejor, continuó él, caminando hacia el bar para servirle un vaso de agua. Lo colocó sobre el piano. Sophie es una chica ratoncita que derrama bebidas. ¿Sofía? Ella es una tormenta. Se recargó contra el piano, cruzando los brazos. Aquí está el arreglo. Ya no trabajas en el club. Ya no les sirves tragos a matones de poca monta que te miran como si fueras un pedazo de carne. Te quedas aquí, en el ala de huéspedes. Sophie se puso de pie tan rápido que el banquillo rechinó hacia atrás. No puedo vivir aquí. No tienes opción, dijo Enzo con frialdad. Hice unas llamadas hoy. Parece que un hombre llamado Víctor Draven ha estado haciendo preguntas por toda la ciudad. Preguntando por una chica de ojos verdes y un talento particular para la música clásica. La sangre se drenó del rostro de Sophie. Víctor Draven, el hombre que había orquestado los cargos de corrupción contra su padre. El hombre que había enviado el mensaje de texto la noche en que su padre se suicidó en su celda. Sabemos de tu hija, juez. Renuncia o ella lo paga. ¿Conoces a Draven?, susurró ella. Conozco a todos, respondió Enzo. Draven es una serpiente. Trabaja para los rusos. Si te está buscando, te encontrará en ese cuchitril de Queens en menos de una semana. ¿Y cuando te encuentre? Enzo dejó la frase inconclusa, dejando que la implicación flotara en el aire. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó Sophie, con lágrimas picándole los ojos. No soy nada para ti. Enzo estiró la mano, trazando la línea de su mandíbula con el pulgar. Su tacto era áspero, calloso, y sin embargo sorprendentemente gentil. Porque tienes algo que quiero, murmuró. Tienes fuego. Y estoy aburrido del hielo de esta ciudad. Dio un paso atrás. Rocco traerá tus cosas. Estás bajo mi protección ahora, Sofía. Pero la protección tiene un precio. Tocas para mí cada noche. Y me dices la verdad. Toda. Sophie miró al hombre que era, esencialmente, su carcelero. Era peligroso, letal y aterrador. Pero afuera de esas paredes, Víctor Draven la estaba cazando. Estaba atrapada entre un lobo y una serpiente. Eligió al lobo. Mi nombre, dijo, con la voz apenas un susurro, es Sofía Castellón.
Los ojos de Enzo se abrieron un poco más. Castellón. La hija del juez Castellón. Ella asintió, y finalmente se le escapó una lágrima. Enzo maldijo suavemente en italiano. Conocía la historia. Todos conocían la historia del juez honesto que había sido incriminado y llevado al suicidio 3 años atrás. La ciudad lo había devorado vivo. Enzo la miró con una expresión nueva. Ya no era solo curiosidad. Era respeto. Bueno, entonces, Sofía Castellón, dijo Enzo, levantando su copa, bienvenida a la familia. Veamos si podemos mantenerte con vida el tiempo suficiente para terminar el concierto. Habían pasado 2 semanas desde que Sofía se mudó al penthouse de los Valentí. Su vida había caído en un ritmo extraño y opulento. Durante el día, la dejaban sola en el vasto departamento. Tenía acceso a una biblioteca llena de primeras ediciones, una cocina abastecida con comida gourmet, y por supuesto, el Steinway. Practicaba durante horas, tratando de ahogar la ansiedad que zumbaba constantemente bajo su piel. Por las noches, Enzo regresaba. A veces cubierto de moretones. A veces oliendo a pólvora. Pero siempre se duchaba, se cambiaba, y se sentaba con un vaso de escocés a escucharla tocar. Casi nunca hablaba durante esas sesiones, pero su mirada nunca se apartaba de ella. Era íntimo de una forma que hacía que la piel de Sofía se erizara, no de miedo, sino de un calor confuso y magnético. Estaba aprendiendo que Enzo Valentí era un hombre de contradicciones. Era despiadado con sus enemigos. Lo escuchaba ordenar asesinatos por teléfono con la misma calma con la que pediría una pizza, pero a ella la trataba con una extraña reverencia posesiva. Nunca la tocaba sin permiso, nunca se le imponía. Solo observaba y escuchaba, como si su música fuera lo único que mantenía a raya a sus propios demonios. Entonces llegó la invitación. Ponte esto, dijo Enzo un martes por la noche, arrojando una funda de traje sobre el sofá. Sofía la abrió y encontró un vestido de seda esmeralda, sin espalda y atrevido. ¿Para qué es esto? La gala benéfica del alcalde, dijo Enzo, ajustándose los gemelos. Vamos a salir. No puedo salir, se alarmó Sofía. Draven. Draven va a estar ahí. Enzo la interrumpió. Precisamente por eso vamos. Sofía lo miró fijamente. ¿Estás loco? Dijiste que me está buscando. Está buscando a una chica asustada escondida en las sombras, dijo Enzo, acercándose a ella. La tomó de los hombros. No está buscando a la mujer del brazo de Lorenzo Valentí. Esconderte te hace ver culpable, Sofía. Caminar directo a la boca del león, junto al depredador más grande de la selva, eso te hace intocable. Me estás usando de carnada, lo acusó. Te estoy usando para mandar un mensaje, la corrigió. Que eres mía. Y lo que es mío, nadie lo toca. 1 hora más tarde, Sofía se miró al espejo y no se reconoció. El vestido se ajustaba a sus curvas como una segunda piel. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, dejando al descubierto la larga línea de su cuello. Enzo le había dado un collar, una impresionante sarta de diamantes y esmeraldas. Perteneció a mi madre, dijo simplemente al cerrarle el broche alrededor del cuello. El peso del collar se sentía como un collar de perro, pero también como una armadura. Llegaron al Museo Metropolitano de Arte, donde se celebraba la gala. Los flashes de los paparazzi la cegaron al bajar de la limusina. Enzo colocó una mano en su espalda baja, guiándola a través del caos. Su tacto era firme, la mantenía centrada. Adentro, el templo de Dendur se había transformado en un salón de baile. Ahí estaba la élite de Nueva York, políticos, celebridades y los jefes del crimen que jalaban los hilos detrás de todos. Sofía mantuvo la cabeza en alto, canalizando la presencia escénica que había aprendido en el conservatorio. Sintió las miradas sobre ella de inmediato. Los hombres la miraban con deseo. Las mujeres la miraban con envidia. Pero cuando veían la mirada fría de Enzo, apartaban la vista rápidamente. Respira, le susurró Enzo al oído. Lo estás haciendo bien. Recorrieron el salón. Enzo la presentaba simplemente como Sofía sin dar apellido, lo cual solo alimentaba el misterio. Ella navegaba las conversaciones triviales, con el corazón golpeándole las costillas. Entonces lo vio.
De pie cerca de la fuente de champán estaba Víctor Draven. Se veía exactamente igual que en sus pesadillas, cabello gris peinado hacia atrás, un rostro de hurón, y unos ojos sin una pizca de moralidad. Estaba riendo con el comisionado de policía. A Sofía se le cortó la respiración. Se le nubló la vista. Los sonidos de la fiesta, el tintineo de las copas, el cuarteto de cuerdas, todo se disolvió en un zumbido agudo. Sintió la sensación fantasma de la mano fría de su padre, sosteniendo la suya en la morgue. Draven se dio la vuelta. Su mirada recorrió a la multitud y se posó sobre ella. Frunció el ceño. Inclinó la cabeza, con un destello de reconocimiento en los ojos. Dio un paso hacia ella. Sofía retrocedió tropezando, chocando con un mesero. Una bandeja de copas se estrelló contra el suelo. El ruido silenció a la gente cercana. Draven se acercaba, con la mirada clavada en ella como un radar. Él lo sabía. De repente, una pared de tela negra bloqueó su vista. Enzo se había interpuesto frente a ella. Víctor, dijo Enzo, con la voz retumbante y jovial, aunque sus ojos eran mortales. No sabía que dejaban entrar ratas al museo. Pensé que tenían exterminadores para eso. Draven se detuvo, con su sonrisa falsa tensándose. Lorenzo. Siempre un placer. ¿Y quién es tu encantadora acompañante? Me parece familiar. Enzo no se movió ni un centímetro. Irradiaba una amenaza tan palpable que la gente a su alrededor retrocedió un paso. Se parece a la futura señora Valentí, mintió Enzo con soltura, lo suficientemente alto para que los columnistas de chismes cercanos lo escucharan. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Sofía miró la ancha espalda de Enzo, en shock. Es así, se burló Draven, tratando de asomarse alrededor de Enzo para ver a Sofía. Podría jurar que era la hija de un viejo amigo. Un juez. Enzo se acercó más a Draven, invadiendo su espacio personal. Bajó la voz, pero Sofía escuchó cada palabra. Escúchame bien, Víctor. Si la vuelves a mirar, te arranco los ojos. Si dices su nombre, te corto la lengua. Ella está conmigo. Eso significa que está muerta para tu mundo. ¿Entiendes? La sonrisa de Draven flaqueó. Miró los puños apretados de Enzo, y luego a los soldados de los Valentí que se habían materializado silenciosamente desde las sombras del salón. Entiendo, murmuró Draven. Mi error. Solo un parecido. Bien, dijo Enzo. Se volvió hacia Sofía, con el rostro suavizándose al instante. Bailemos. La llevó a la pista de baile antes de que ella pudiera protestar. El cuarteto de cuerdas comenzó un vals. Enzo la sostuvo cerca, con la mano cálida sobre su cintura. Mentiste, susurró Sofía, con las piernas todavía temblando. La señora Valentí. Era la única forma de hacer que retrocediera para siempre, dijo Enzo, haciéndola girar. Si eres mi prometida, eres intocable ante las leyes de la comisión. Matar a una esposa desata una guerra. Matar a una novia es solo negocio. Así que es solo una táctica, dijo ella, sintiendo una extraña punzada de decepción que no supo explicar. Enzo la miró desde arriba. Las luces de la gala se reflejaban en sus ojos oscuros. La acercó un poco más, hasta que sus cuerpos quedaron apretados. No dije eso, murmuró. Por un momento, el peligro, Draven, el pasado, todo se desvaneció. Solo quedaba la música y el hombre que la había salvado. Pero el momento se quebró cuando un hombre se acercó a ellos en la pista de baile. Era Luca, el consigliere de Enzo. Se veía pálido. Enzo, susurró Luca con urgencia. Tenemos un problema. La policía acaba de allanar la bodega del Bronx. Alguien les dio el pitazo sobre el cargamento. Enzo dejó de bailar. Su rostro se endureció como piedra. ¿Quién le exigió saber? ¿Dicen? Luca miró a Sofía con nerviosismo. Dicen que la llamada vino de un teléfono público en Queens, hace 2 semanas. El mismo día que ella desapareció de su departamento. Enzo soltó lentamente a Sofía. La miró, y la calidez de sus ojos fue reemplazada al instante por una sospecha glacial. Queens, repitió Enzo. Enzo, no.
Sofía negó con la cabeza, entendiendo lo que estaba pasando. Yo no fui. Llévensela al auto, le ordenó Enzo a Luca, con la voz vacía de toda emoción. Regrésenla al penthouse. Enciérrenla en su habitación. Enzo, por favor. No fui yo, gritó Sofía mientras Luca la tomaba del brazo. Enzo le dio la espalda y caminó hacia la salida, para lidiar con su guerra. El cuento de hadas había terminado. La bestia había regresado. El penthouse, que alguna vez fue un santuario de música y calidez inesperada, se había transformado en una prisión fría y estéril. Enzo no regresó durante 3 horas. Cuando finalmente cruzó las puertas dobles, la temperatura del aire pareció caer 10 grados. Se había quitado el saco del smoking y la corbata. Su camisa blanca estaba manchada de sangre fresca, que no era suya. Sus nudillos estaban en carne viva. Sofía estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Se puso de pie de inmediato cuando él entró. Enzo comenzó a decir, con la voz temblorosa. Tienes que escucharme. Enzo la ignoró. Caminó directo al bar, sirvió un vaso de vodka y se lo tomó de un solo trago. Azotó el vaso contra la barra, haciéndolo pedazos. Perdí a 5 hombres esta noche, dijo Enzo, con la voz reducida a un rugido bajo y aterrador. Se dio la vuelta para mirarla. Sus ojos estaban muertos. La calidez que ella había visto en la pista de baile había desaparecido, reemplazada por el abismo. 5 hombres buenos. Padres. Hermanos. Porque la policía sabía exactamente dónde estar y a qué hora. Yo no les dije nada, lloró Sofía, con las lágrimas rodándole por el rostro. Ni siquiera sé dónde están tus bodegas. Llevo 2 semanas encerrada en este departamento. La llamada vino de un teléfono público, a 2 cuadras de tu antiguo departamento, gruñó Enzo, avanzando hacia ella. Parecía un depredador acorralando a una presa herida. La hora coincide con la mañana anterior a que Rocco te recogiera. Tú hiciste la llamada, y después esperaste a que fuéramos por ti. Fue una trampa desde el principio. Draven te mandó a infiltrarte. No. Sofía retrocedió hasta chocar contra el borde del piano. Draven mató a mi padre. ¿Por qué trabajaría para él? Dinero. Miedo. Chantaje. Enzo se detuvo a centímetros de ella. No importa. Lo que importa es que te dejé entrar. Te dejé tocar mi piano. Te dejé usar el collar de mi madre. Estiró la mano y le arrancó el collar de esmeraldas del cuello. El broche se rompió, rasgándole la piel, pero ella estaba demasiado aterrada para sentir el dolor. Confía en ti, susurró Enzo, y la angustia en su voz era más aterradora que su furia. Y eso es un error que nunca cometó. Enzo, mírame. Sofía le tomó la mano, arriesgándolo todo. Si yo fuera una espía, habría corrido esta misma noche, en la gala. Habría ido con Draven cuando estabas distraído. Me quedé. Me quedé porque... ¿Titubeó? Porque que la desafió Enzo, buscando una mentira en sus ojos. Porque me siento segura contigo, confesó ella, con la voz apenas un aliento. Porque eres el único que de verdad me escucha. Enzo la miró fijamente. Por un segundo, la máscara se le resbaló. Quería creerle. Quería tomarla entre sus brazos y olvidar la sangre en sus manos. Pero en su mundo, el amor era una debilidad y la confianza era una sentencia de muerte. Le soltó la mano como si le quemara. La seguridad es una ilusión, dijo con frialdad. Y tú ya dejaste de jugar. Caminó hacia el Steinway. Tomó la tapa y la cerró de un golpe ensordecedor. Sacó una pequeña llave dorada del bolsillo, cerró la tapa sobre las teclas, y caminó hacia la puerta del balcón, arrojando la llave hacia la noche de Nueva York. Sofía jadeó, un sonido de dolor físico puro. No. Silencio, ordenó Enzo. Ya no tocas más. No hablas a menos que se te hable. Te quedas en este cuarto hasta que yo decida qué hacer contigo. Si intentas salir, los guardias de afuera no serán tan gentiles como Rocco. Mejor mátame de una vez, sollozó Sofía, hundiéndose hasta el suelo. Quitarme la música. Eso es lo que me está matando.
Lo sé, dijo Enzo. La miró una última vez, con un destello de arrepentimiento luchando contra su furia. Por eso lo hice. Se dio la vuelta y salió, dejándola en el silencio ensordecedor del penthouse. Durante los siguientes 2 días, Sofía existió en una bruma gris. No comía. No dormía. Se sentaba junto al piano cerrado, trazando la veta de la madera con los dedos, escuchando la música en su cabeza, incapaz de liberarla. Era una tortura psicológica peor que cualquier dolor físico que Enzo pudiera infligirle. Pasaba el tiempo repasando los eventos. La llamada del teléfono público. El momento exacto. ¿Quién más sabía? ¿Quién más pudo haberla incriminado? Tenía que ser alguien de adentro. Alguien que supiera que Enzo la había encontrado. Alguien que quisiera destruir la concentración de Enzo. En la tercera noche, una tormenta cayó sobre la ciudad. Los truenos sacudían las paredes de cristal del penthouse. El elevador sonó. Sofía levantó la vista, esperando ver a Enzo. Pero no era Enzo. Era Luca, el consigliere. Entró sonriendo. Pero no era la sonrisa educada que solía usar. Era una mueca. Sostenía una pistola con silenciador en la mano. Buenas noches, señorita Castellón, dijo Luca con suavidad. Empaca tus cosas. Vamos a dar un paseo. ¿Dónde está Enzo?, preguntó Sofía, poniéndose de pie. Un frío miedo se le acumuló en el estómago. Enzo va camino a una reunión en los muelles. Una cumbre de paz que yo mismo arreglé con Draven. Luca soltó una risita. Cree que va a negociar por tu vida. Va a caminar directo a una masacre. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Las piezas encajaron. Fuiste tú, susurró. Tú hiciste la llamada. Tú le diste el pitazo a la policía. Muy bien, aplaudió Luca lentamente. Sabía que eras lista. Sí, fui yo. Verás, Enzo se ha ablandado. Desde que apareciste con tus ojos tristes y tu piano, ha estado distraído. Ya no es el carnicero. Es un cachorrito enamorado. Y la familia Valentí no puede ser liderada por un cachorrito. Levantó la pistola. Draven me prometió el territorio si le entregaba la cabeza de Enzo. ¿Y tú? Tú eres la cereza del pastel. Draven todavía tiene planes para la hija del juez. Te va a matar. Enzo te va a matar a ti, dijo Sofía, encontrando fuerza en su propia rabia. Enzo estará muerto en 1 hora, espetó Luca. Ahora, muévete. La sujetó del brazo y la arrastró hacia el elevador. Sofía luchó, pateando y arañando. Pero Luca era más fuerte. Le dio un golpe con la culata de la pistola en la sien. La oscuridad nadó frente a sus ojos. Las rodillas le fallaron. Patética, escupió Luca. Arrastró su cuerpo semi-inconsciente hacia el elevador. Mientras las puertas se cerraban, lo único en lo que Sofía podía pensar era en Enzo. Él caminaba directo a una trampa por su culpa. Tenía que advertirle. Pero mientras la oscuridad la envolvía, el silencio del piano cerrado con llave parecía gritar su nombre. Los muelles de Red Oak olían a sal, a pescado podrido y a violencia inminente. Enzo Valentí bajó de su camioneta blindada. La lluvia le azotaba el rostro, borrándole el gel del cabello y haciéndolo lucir salvaje y aún más peligroso. Estaba solo. Había ordenado a sus hombres quedarse atrás. Esto era una tregua. Caminó hacia la bodega designada, la bodega 4B. La puerta corrediza de metal estaba abierta apenas una rendija, revelando un interior tenuemente iluminado. Algo se sentía mal. Se le erizó el vello de la nuca. Había demasiado silencio. Draven era un hombre al que le gustaba el espectáculo. No se reuniría sin guardias visibles. Enzo revisó la bereta en su cintura. Empujó la puerta para abrirla. Draven gritó, con la voz resonando en el espacio vasto y vacío. Estoy aquí. Terminemos con esto. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia tamborileando sobre el techo de lámina. Enzo se adentró más en la bodega. En el centro del salón, sobre una caja de madera, había una pequeña bocina portátil. Estaba reproduciendo música.
Enzo se detuvo. Reconoció la pieza al instante. Era la grabación de Sofía tocando la sonata Claro de Luna. La que él había grabado en secreto con su teléfono la primera noche que ella estuvo en el penthouse. El corazón le golpeó contra las costillas. Es una trampa. Se dio la vuelta, sacando su pistola, justo cuando los reflectores se encendieron, cegándolo. Bravo, gritó una voz desde la pasarela superior. Enzo entrecerró los ojos contra el resplandor. Víctor Draven estaba de pie sobre la baranda de metal, mirando hacia abajo como un rey en su castillo. Junto a él, atada a una silla con cinta adhesiva sobre la boca, estaba Sofía. Estaba consciente. Tenía un ojo hinchado y cerrado, y un hilo de sangre le corría por la frente. Luchaba contra las cuerdas, con los ojos gritándole una advertencia. Y de pie junto a Draven, sosteniendo un detonador remoto, estaba Luca. Enzo, dijo Luca, con voz calmada aunque un volcán de furia le hervía por dentro a Enzo. Debí haberlo sabido. Siempre tuviste una mirada escurridiza. Es solo negocio, Enzo, gritó Luca desde arriba. Perdiste el filo. Dejaste que una mujer comprometiera a la familia. Yo solo estoy corrigiendo el rumbo. Vendiéndonos a los rusos, escupió Enzo. ¿Crees que Draven te va a dejar vivir? Eres un traidor, Luca. Los traidores no tienen plan de retiro. Draven se rió. Tiene un punto, Luca. Pero por ahora, eres útil. Draven se asomó por la baranda. Aquí está la situación, Valentí. Pones tu pistola en el suelo. La pateas lejos. Y entonces mis hombres bajarán a golpearte hasta la muerte. Si te resistes, si tan solo te mueves, Luca presiona este botón y la encantadora Sofía se convierte en fuegos artificiales. Está sentada sobre unos 4,5 kilos de C4. Enzo miró a Sofía. Ella negaba con la cabeza frenéticamente, ahogando sonidos detrás de la cinta. No lo hagas, intentaba decir. Corre. Pero Enzo Valentí no corrió. Y ciertamente no dejaba atrás lo que era suyo. Miró a Sofía. Sus ojos se encontraron. En ese instante, pasó entre ellos una comunicación silenciosa. Necesitaba que ella confiara en él una última vez. Está bien, gritó Enzo. Ganaste. Se agachó lentamente y colocó su pistola sobre el piso de concreto. La empujó con el pie, lejos de sí. Se deslizó por el suelo. Chico listo, se burló Draven. Silbó. Desde las sombras de los contenedores de carga, emergieron 12 hombres armados. Llevaban bates de béisbol, cadenas y navajas. Querían que fuera doloroso. Enzo se paró en el centro del círculo, con las manos en alto. Vengan pues, gruñó Enzo. ¿Quién quiere morir primero? El primer hombre se lanzó con un bate. Enzo se agachó, esquivando con la velocidad de un boxeador. Le dio un puñetazo en la garganta, aplastándole la tráquea. El hombre cayó. El caos estalló. Fue una masacre. Enzo era un torbellino de violencia. Usaba las propias armas de ellos en su contra. Rompió brazos, destrozó rodillas. No peleaba como un hombre, sino como un demonio poseído. Peleaba por la mujer atada a la silla en lo alto. En la pasarela, Luca observaba con horror. Los está matando a todos. Dispárale. No, ordenó Draven. Quiero verlo sangrar. Sofía vio su oportunidad. Luca estaba distraído, mirando la pelea de abajo. Había dejado el detonador remoto sobre la baranda, al inclinarse hacia adelante. No podía usar las manos, pero tenía las piernas. Y tenía ritmo. Empezó a mecer la silla, hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como un metrónomo. Luca no se dio cuenta. Estaba gritándoles a los hombres de abajo. Enzo se estaba cansando. Había recibido una cuchillada en el hombro y un batazo en las costillas. Respiraba con dificultad, rodeado por 6 hombres que aún seguían de pie. Sofía meció más fuerte. Las patas de la silla se levantaron de la rejilla. Con un último impulso desesperado, lanzó su peso hacia un lado. La silla se volcó.
Se estrelló contra el piso de rejilla metálica de la pasarela. Sus pies atados patearon violentamente, apuntando hacia lo único que importaba. Su talón conectó con la espinilla de Luca. Él gritó de dolor, tropezando. Estiró la mano para sostenerse, pero no alcanzó la baranda. Se tambaleó, golpeando el detonador remoto. Ve. Pero no presionó el gatillo. Lo tiró de la baranda. El control cayó. Cayó por el aire, dando vueltas, abajo, abajo, abajo hacia el piso de concreto. No. Gritó Draven. Enzo vio caer el control. Vio que caía cerca de un charco de agua. Si se hacía cortocircuito, o si el impacto activaba el interruptor. Enzo no lo pensó. Actuó. Agarró al matón más cercano, usándolo como escudo humano, y rodó hacia una pila de vigas de acero justo cuando el control tocó el suelo. Clic, silencio. No explotó. El mecanismo de seguridad debió haber resistido, pero la distracción fue suficiente. Enzo sacó un arma de repuesto, un pequeño revólver de tobillo del que nunca se separaba, y apuntó hacia arriba. Van. La bala alcanzó a Luca justo entre los ojos. El traidor se desplomó, cayendo por encima de la baranda y aterrizando con un golpe húmedo en el centro de la bodega. Draven observó fijamente el cuerpo sin vida de su socio. Bajó la mirada hacia Enzo, que ahora le apuntaba con el arma. «Fallaste», siseó Draven, sacando su propia pistola. «Yo nunca fallo», dijo Enzo. Draven se veía confundido, y entonces un gemido metálico masivo retumbó por toda la bodega. La bala no solo había matado a Luca, había cortado la línea hidráulica de la grúa justo encima de la pasarela. Un contenedor de carga de 2 toneladas, suspendido de la grúa, crujió y se precipitó hacia abajo. Draven levantó la vista justo a tiempo para gritar. «Crash». El contenedor se estrelló contra la pasarela, destrozando la estructura de metal. Draven quedó aplastado al instante. Pero Sofía estaba en la sección de la pasarela que ahora se derrumbaba. «Enzo», gritó ella a través de la mordaza mientras el piso bajo ella cedía. «Sofía», rugió Enzo. Ella cayó. Enzo corrió a toda velocidad por el suelo, ignorando el dolor en las costillas, ignorando a los matones restantes que huían aterrados. Ella caía desde 6 metros de altura. Enzo se deslizó de rodillas, con los brazos extendidos. No fue una atrapada elegante como en las películas. Ella lo golpeó con la fuerza de una bola de demolición. El impacto le sacó el aire de los pulmones y le estrelló la cabeza contra el concreto. Cayeron juntos sobre el piso mojado, enredados entre cuerdas y patas de silla. El polvo y los escombros se asentaron a su alrededor. Durante un largo minuto, ninguno de los dos se movió. Entonces Enzo tosió. Gimió, rodando de costado. Le arrancó frenéticamente la cinta de la boca a Sofía. «Sofía, Sofía, mírame». Ella jadeó, con los ojos parpadeando al abrirse. Estaba golpeada, magullada, aterrada, pero estaba viva. «Viniste», susurró, con la voz rota. «Viniste por mí». «Te lo dije», dijo Enzo con voz entrecortada, limpiándose la sangre del ojo. «Me perteneces». Sacó una navaja de bolsillo y le cortó las cuerdas. En cuanto tuvo las manos libres, ella le echó los brazos al cuello, hundiendo el rostro en su camisa empapada de sangre. Sollozó, con todo el cuerpo temblando. Enzo la sostuvo con fuerza, besándole la coronilla. Miró alrededor de la bodega. Cuerpos. Escombros. Silencio. Había ganado la guerra. Pero mientras sostenía a la pianista temblorosa entre sus brazos, comprendió que había estado a punto de perder lo único que hacía que la victoria valiera la pena. «Vámonos a casa», susurró Enzo en su cabello. «Creo que necesito encontrar esa llave del piano». La recuperación no fue un montaje de momentos románticos. Fue una realidad dura y dolorosa. Enzo Valentí pasó 3 días en terapia intensiva y otra semana en una habitación privada del Hospital Mount Sinai. Le vendaron las costillas, le suturaron el hombro, y la conmoción cerebral lo dejó sensible a la luz. Pero el dolor físico no era nada comparado con la culpa que lo carcomía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía cayendo. Sofía, milagrosamente,
había escapado con fracturas menores y moretones severos. Se negó a alejarse de su cama. Dormía en la incómoda silla de plástico. Comía comida de cafetería y le sostenía la mano cuando las pesadillas de la bodega lo despertaban en un sudor frío. No hablaban mucho de lo que había pasado. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era el silencio cómodo de dos soldados que habían sobrevivido a la misma trinchera. Cuando finalmente regresaron al Penthouse, el ambiente había cambiado. El sol del invierno se colaba por los ventanales del piso al techo, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El departamento ya no se sentía como una jaula. Se sentía como una fortaleza. Enzo caminó despacio, apoyándose en un bastón que detestaba, hacia el centro de la sala. Se detuvo frente al Steinway. La tapa seguía cerrada, el candado sobre las teclas. El silencio del instrumento era un recordatorio de su crueldad. Necesito llamar a un cerrajero, murmuró Enzo, pasando una mano sobre el lacado negro. Tiré la llave. Fui un monstruo aquella noche. Sofía se acercó por detrás. No lo tocó, pero él podía sentir su calidez. Estabas herido, dijo ella con suavidad. Creíste que te había traicionado. Yo debí haberlo entendido mejor. Enzo se dio la vuelta para mirarla. Sus ojos oscuros estaban llenos de una vulnerabilidad que el mundo nunca veía. Debí haber sabido que alguien con tu alma no podía venderla por dinero. Dejé que mi miedo me volviera sordo. Metió la mano al bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Sofía se le cortó la respiración. Enzo. La abrió. Adentro no había un anillo de diamantes, sino una pequeña llave de bronce brillante. No la tiré del balcón, confesó Enzo, con una media sonrisa avergonzada tocándole los labios. Tiré una moneda. Guardé la llave en mi bolsillo todo este tiempo. Porque incluso cuando te odiaba, no soportaba la idea de nunca volver a escucharte tocar. Le entregó la llave. Ábrelo. Por favor. Sofía tomó la llave. Los dedos le temblaban mientras la insertaba en la cerradura. Click levantó la tapa. Las teclas brillaron, dándole la bienvenida a casa. Se sentó. Esta vez no tocó una tormenta. Tocó Claro de Luna de Debussy, suave, etérea, llena de luz. Mientras la música llenaba el Penthouse, lavando los recuerdos de sangre y pólvora, Enzo se sentó en el suelo junto al banquillo, cerró los ojos y finalmente dejó ir la guerra que llevaba dentro. 6 meses después, el Carnegie Hall estaba completamente vendido. Los carteles afuera eran sencillos, pero impactantes. Mostraban una fotografía en blanco y negro de una mujer de mirada intensa, sentada al piano. El texto decía, el regreso de Sofía Castellón. Tras bambalinas, el aire estaba cargado de laca para el cabello y energía nerviosa. Sofía se alisaba el vestido, un terciopelo azul medianoche profundo que brillaba bajo las luces. Se miró al espejo. La chica que había servido mesas en el Gilded Cage, aterrada de su propia sombra, ya no existía. En su lugar, había una mujer que había caminado a través del fuego y había salido sosteniendo la antorcha. Te ves impresionante. Una voz llegó desde la puerta. Ahí estaba Enzo. Él también se veía distinto. El filo afilado y depredador se había suavizado. Aún vestía trajes costosos, pero ya no parecía un hombre cazando una presa. Parecía un hombre en paz. Estoy nerviosa, admitió Sofía, girándose hacia él. ¿Y si recuerdan el escándalo? ¿Y si solo ven a la hija deshonrada del juez? Enzo caminó hacia ella y le tomó las manos. Le besó los nudillos, uno por uno. No van a ver el pasado, dijo él con firmeza. Van a escuchar el futuro. Me aseguré de eso. No amenazaste a los críticos, ¿verdad? Sofía levantó una ceja, medio en broma. No tuve que hacerlo, sonrió Enzo. Solo compré el periódico. Pero eso no es lo importante. La atrajo hacia sí. Tú eres Sofía Castellón. Pero también eres la mujer que puso de rodillas a la familia Valentí sin disparar una sola bala. Tú me salvaste la vida. Tú me salvaste el alma. Este escenario es pequeño, comparado con todo lo que ya has conquistado. Un tramoyista tocó la puerta. 5 minutos, señorita Castellón.
Enzo le apretó la mano. Estaré en el palco, primera fila, al centro. Te amo, Enzo, susurró ella. Te amo, il mio cuore, respondió él, besándole la frente. Sofía caminó hacia el escenario. El aplauso fue cortés, curioso. El público estaba lleno de la élite de Nueva York, muchos de los cuales habían murmurado sobre el suicidio de su padre años atrás. Se sentó al piano. Ajustó el banquillo. Respiró hondo. Levantó la mirada hacia el palco privado a la derecha. Enzo estaba ahí, una silueta en la penumbra, cuidando de ella. Su protector. Su compañero. Sofía sonrió. No estaba tocando para los críticos. No estaba tocando para limpiar el nombre de su padre. Estaba tocando para el hombre que la había obligado a tocar, que la había humillado, solo para terminar enamorándose de la melodía de su espíritu. Levantó las manos. Comenzó a tocar. La música se elevó, poderosa y triunfante. Contaba una historia de pérdida, de miedo, de violencia, y finalmente, de un amor que desafió todos los obstáculos. Cuando la última nota resonó por el sagrado auditorio, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces el público estalló. No fue solo un aplauso. Fue un rugido. La gente se puso de pie. Los bravo resonaron por toda la sala. Sofía se levantó e hizo una reverencia. Miró hacia el palco. Enzo estaba de pie, aplaudiendo, con una expresión de orgullo feroz en el rostro. Ella había sido mesera. Había sido prisionera. Había sido víctima. Pero esa noche, Sofía Castellón era la reina de Nueva York. Y el rey aplaudía más fuerte que nadie. Y así fue como un vaso de whisky derramado cambió la historia del bajo mundo de Nueva York. Enzo Valentí quería quebrar a Sophie Bennett para entretener su ego. Pero en cambio, encontró el único pedazo de humanidad que había perdido. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera fortaleza no depende de cuántas armas tengas, ni de cuán fuerte puedas gritar. Se trata del talento que posees y de la resiliencia del espíritu humano. Sofía convirtió su trauma en una sinfonía, y convirtió a un monstruo en un hombre. ¿Qué piensan de la transformación de Enzo? ¿Creen que merecía una segunda oportunidad, después de cómo la trató al principio? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si disfrutaron esta historia de peligro, música y redención, por favor denle like. De verdad ayuda mucho al canal. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna historia nueva. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.